podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre, aquí en este su programa que tiene que ver con docencia, con ser docente, con ser maestro. Y pues bueno, vamos a iniciar con un tema que tiene que ver con como lo habíamos hecho el año anterior. Recordé exactamente el año cumplido en lo que fue cuando yo salí del centro inaugurador de este podcast, como le digo al lugar, al sitio, a la escuela donde lo comenzó todo para mí. Una escuela secundaria en la cual impartí yo en otra ciudad y que venía yo precisamente de una gran racha, una buena racha en la docencia. Estaba dando yo nivel preparatoria antes de finalmente pues llegar acá en esta otra ciudad que me tocó por plenaria y que tuve yo que abandonar la otra escuela debido a que el horario no se acomodó. Prácticamente lo más que tenía libre pues eran, creo que los viernes, no me acuerdo qué día, y creo que nada más daba 2 horas, y en lo que llegaba a mi ciudad pues era el único día en el que podría, pero me acuerdo que hasta se lo pedí al licenciado que me estaba atendiendo sobre los horarios, pero pues ya era difícil, ya no era posible que se me acomodara ahí. Y aunque le había propuesto acomodar todas las horas seguidas, por ejemplo. Entonces de todas las horas de la semana, pues ponerlas ahí. En lo que fue, pues yo nada más venir, creo que era el jueves o viernes por ahí. Mi plan era salir a la otra escuela y no perder a los alumnos que en ese momento estaba yo impartiendo una materia de artes también. Son 2 años ya, 2 años en los que ya se cumplen desde que dejé ese centro de trabajo. Y debo decir que sí se siente un cambio de cuando me acuerdo mucho del primer episodio que grabé en el sentido del primer año fuera de esa institución, y ahora se cumple a lo que viene, lo que estoy grabando en este momento, que es el segundo año. Sí, hay una diferencia en cuanto que percibes, en cuanto a crecimiento, en cuanto a emociones, en cuanto a formas de ver las cosas, obviamente cambia. Un año te cambia, aunque haya sido muy pasivo y todo lo demás. Hay cosas que el tiempo acomoda, hay cosas que dentro de ti maduran o se resuelven o se van ahí moldeando, se van ahí trabajando. Y pues es ahora el momento de recordar esta escuela, esta institución, contándoles anécdotas y cosas vividas ya bajo una diferente perspectiva y bajo otro lente. Ustedes van a notar, bueno, si es que me han seguido hasta ahora desde casi el inicio del podcast o desde los meros inicios y se acuerdan todavía de ese episodio, si lo quieren buscar por ahí, dice algo así de que se ha cumplido 1 año, algo así decía, por lo que me acuerdo. Y hice las memorias y las introspecciones de cuál fue mi sentir respecto a ese tiempo, a ese año. Y también conté cómo fue mi salida, cómo fue el último día el que estuve en esa escuela. Y también quería comentar cómo rompí en llanto cuando el director dijo: nos vemos el lunes, maestro. Pensando pues que pues yo iba a seguir ahí. Me agarró desprevenido, la mera verdad. Yo había ido por unas cosas al salón que se me asignó, y pues decidí ir para recoger unas cosas que ahí tenía, y cuando yo iba como ya saliendo, no me acuerdo qué andaba haciendo, no me acuerdo con quién contacté, y luego de repente lo veo ahí en las lejanías, ahí en el estacionamiento. Nos vemos el lunes, y le dije claro que sí, nos vemos el lunes. Y yo no tenía para nada intenciones pues de mostrar sentimientos, o sea, simplemente pues me acuerdo que pues mi plan era ir y llegar y luego venirme, o sea, ya retirarme.
pero sí me provocó sentimiento, me pegó, me llegó profundamente lo que me dijo y rápido me acuerdo que corrí al salón y lo abrí y ahí es donde saqué toda la emoción. Y, y me senté en el escritorio y rememoré tantas cosas como que ahí se me vino todo. Por fin terminé de asimilar que pues había sido un año y que pues bajo esa escuela y que pues me tocaba partir y retirarme. Y por primera vez sentí como el orgullo de ser maestro, como el hecho de que había hecho mi trabajo, que había inspirado, de que había atendido a estos jóvenes que son el futuro del país de México y sobre todo atender sus necesidades, ver sus emociones y también yo por las cosas que pasé, o sea, es de esos momentos en la vida donde rememoras, como in memoriam, como en los Oscars, y te acuerdas de todo, de lo bueno, de lo malo, lo que te hizo sentir bien, lo que te hizo sentir mal, todo se te junta y pues te provoca el sentimiento y pues empiezas a llorar, empiezas a sacar todo ahí. Y bueno, ahora pues son 2 años donde me siento como la vez que Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, me acuerdo un homenaje que le hicieron cuando todavía vivía, poco antes de que falleciera. Él ya estaba, de hecho, en silla de ruedas y ya tenía hasta un respirador, tenía unos tubos, esos que ponen en la clínica conectados en la nariz, pues, para poder respirar bien. Le hicieron su homenaje y todo lo demás. Y pues ya se veía con tanque de oxígeno y todo, o sea, pues ya nada en las últimas. Pero me acuerdo mucho de ese homenaje porque a pesar de su edad, de sus achaques físicos, él de todos modos decidió ir. Como muchas veces dicen esos de la farándula, aunque tenga el dolor o la fractura, de todas maneras el calor de público es lo que me llena más. Y ya le estuvieron haciendo ahí el homenaje y todo eso. Para ese entonces yo, de mera verdad, pues sí era fan de su programa y sus personajes tan entrañables. Ni se diga El Chavo del Ocho de la Vecindad, su programa más célebre y creo que el que más duró al aire. Y bueno, ahí recuerdo precisamente un pasaje, un momento de su homenaje, donde el presentador se puso, creo, en el homenaje a platicar con un conocido. De repente se sentaron los dos frente a toda la gente, como a dedicarse unas palabras entre amigos. Oye, ¿te acuerdas de fulanito de tal? ¿Te acuerdas de sultanito? Y me acuerdo que cuando yo vi eso, me dio una sensación de qué padre es contar las cosas de la vida, sabiendo que lo que viviste, lo viviste bien y le sacaste provecho. Y sobre todo cuando dejaste huella en la gente, olvidándonos un poquito del legado, como que la gente, o se podría decir que la gente también es tu legado, o sea, la gente con la que convives y con la que conversas, haces proyectos o lo que sea. Y me acuerdo que Chespirito estaba así, se puso reflexivo, así como mirando a la nada, hacia arriba y dice, ¿te acuerdas de fulanito de tal? ¿Te acuerdas de esto? Y él empieza, ¿cuántos años? No, pues, pues son muchos años. Y empezó a narrar las experiencias y las cosas que le dieron ánimo en ese momento y que pues, él recordaba, ¿no?, con especial cariño. Y sobre todo como que el simple hecho de contar anécdotas, dejándonos un poco de lado de que si son buenas o malas, positivas o negativas. El simple hecho de poderlo contar, para mí fue ver eso, fue decir, qué padre llegar a una edad o a un momento de la vida donde después de todo el esfuerzo y todo lo que peleaste y todo lo que construiste como hombre o como persona, de repente te puedas sentar así en una silla tranquilamente y contar, empezar a contar, a narrar como si tuvieras ahí a tus nietos, ¿no? O a la gente que te estima, pues, fíjate que te pregunten eso, oye, ¿cómo fue cuando hiciste tal cosa? Por ejemplo, a mí, ¿cómo fue cuando creaste tu novela, ¿no? ¿En qué pensaste? ¿En dónde lo hiciste? ¿Dónde vivías? Entonces conociste a fulanito de tal y yo sentarme y decir cuánto tiempo y contar la anécdota simplemente por el hecho de contar, ¿no?
con esa alegría, esa emoción, esa cosa especial que te hace sentir el hecho de contar un recuerdo, una anécdota de tu vida. Y precisamente lo entiendo ahora que estoy rememorando mis vivencias, mis pensamientos, regresándolos a aquella época. Podrán decir, no, pues ni que fueras abuelito, ¿no? O sea, no han pasado 20, 30 años, 40. Solo solamente son 2 años. Pero muchas veces en los misterios de la vida, o en sus secretos, o en los placeres, como le quieran llamar, o en los goces, pues lo recuerdas como, pues sí, sin importar el tiempo que haya pasado, lo vas a recordar con la misma alegría, entusiasmo, o con el mismo, vamos a ponerlo en el mismo sentimiento. El hecho de que viviste algo entrañable, muy importante y trascendental en tu vida, y contarlo siempre te llena de recuerdos y te lleva a esos pasajes, ¿no? Así como esos momentos de añoranza que cuentas, o todos los sentimientos que te pueden despertar. Y bueno, pues sí, son 2 años y obviamente las cosas han cambiado. Ya sé de antemano, autoevaluándome y viendo cómo pienso, cómo siento y cómo estoy en mi persona. Sé que hay cosas que ya pude superar, sé que hay cosas que dicen que una vivencia, entre más la cuentas como si fuera cualquier cosa, por así decirlo, entre menos trabajo te cuestas y con más naturalidad lo mencionas, quiere decir que ya lo has superado o ya lo has estado asimilando. Entre más así superfluo o con la facilidad de la palabra lo cuentas como si nada hubiera pasado, en el sentido de que si fue algo muy negativo, fue algo muy traumático, pues lo puedas contar ya sin ese dejo de misterio o ese sentimiento, ¿no? Que como precisamente como lo viviste en aquella vez, se dice que ya de algún modo lo superaste, o ya lo ves de otro modo, o ya no te afecta de la misma manera. Lo ves más como una enseñanza, un aprendizaje, y hasta le agarras cariño, ¿no? Al hecho de que, porque incluso cuando contamos cosas del pasado hasta le agarramos cariño a cuando lo contamos, aunque haya sido negativo, lo que haya sido algo muy malo. Dicen que cuando logras hacer eso, pues ya estás en el siguiente nivel. Y bueno, lo que les puedo contar es que, como dije al inicio, yo estaba muy a gusto en una preparatoria. También fue unos momentos por ahí donde di la primaria. Y donde fue que yo ya había probado igual en brevemente la secundaria, ahí en mi ciudad, que por azares del destino ahí quedé, porque me recomendó una coordinadora del mismo plantel donde estaba dando clases, y así de fácil entré debido a ese detalle. Y sí, voy a decir que esa fue mi primera iniciación, donde me di cuenta que el nivel de secundaria lo saboreé y lo palpé de una manera terrible, porque era una situación que no podía controlar para nada, para nada, para nada. Y me acuerdo que iba con el entusiasmo, con las ganas de enseñar, y era en la modalidad donde se permitía todavía ir a unas clases, creo, presenciales, y otras tenían que ser en línea. Y como era una escuela pues de paga, sí eran más exigentes, de que tenía yo que seguir un libro, una guía y todo lo demás. Y con pláticas con el director en aquel entonces, como si se llegan a acordar, yo subí un episodio donde subí un audio de una renuncia que yo le mandé, donde pues ahí me mencionó todos los pormenores, donde pues le explicaba lo que yo hacía y todo. Y obviamente pues la renuncia tenía que ver también yo reconociéndolo, pues yo lo llegué a decir ahí en ese audio, que yo no quería causar molestias o causar alguna situación en la cual pues también ellos se vean comprometidos, porque también eso era una escuela muy seguida por la supervisión, entonces también andaban como muy
limitados con eso, y se veía que el director en aquel entonces pues andaba con los nervios de punta. O sea, hay cosas que sé que hice mal y que puedo reconocer como un error. Y obviamente de eso aprendí. Pero ya ahí me di cuenta que el nivel secundaria no era como preparatoria, porque estaba más regulado, más controlado y tenías que seguir más ciertas pautas. Ahí sí no valía realmente que la creatividad de uno nada. En el sentido de poder impartir la materia como al contenido que tú te quisieras ajustar. Ahí era la guía, el libro y como te lo indicaran. Recuerdo las palabras de ese director cuando me encaró y yo hice una situación en la cual saqué a los alumnos y los puse en una cancha que tenían. Los puse pues sí, a jugar y a hacer cosas y bailar, y yo quise hacer un ejercicio teatral, pero el problema fue que pues todo se me salió de las manos porque nadie me hacía caso, nadie me hacía caso. Entonces pues se vio bien amateur, se vio muy así como pues qué fue lo que hizo usted, ¿no? Y pues sí me dijo el director en privado cuando habló conmigo, pues a ver eso que hizo o a ver qué. Y pues yo tratando de encontrar una justificación creíble, ¿no? Para poder hablar de eso y justificarlo, pues hasta de alguna manera pues profesional lo que se pudiera, porque sí, de algún modo yo sabía que tenía razón en que pues me aventé algo muy pues poco planeado, o que se vio pues poco de lo que un maestro enseña, porque poniéndose hasta sentimental esta persona sí me dijo, lo ven más como relajo, lo ven más así, pero como no sé, así como sentimentales, como que pues qué onda, no, o sea, no está logrando el impacto que debe de ser, y lo que usted está enseñando pues no está siendo efectivo, ¿no? Ahí me hizo un par de observaciones y todo. Entonces pues yo pues salí espantado, salí enojado, salí en mi renuncia. Yo me acuerdo cuando grabé ese audio, yo andaba enojado, enojado. Y de hecho en un negocio que yo tenía por ahí, estaba yo grabando el audio ahí en el negocio. Y pues me acuerdo que la primera versión, esa versión, pues estaba como muy a reclamo, estaba como muy, como si yo hubiera sido dolido, como si no estuviera aceptando nada. O sea, se veía más como una queja por andar de quejita que otra cosa, en realidad. Como si nada me quisiera desahogar del hecho de que, como si fuera un mal perdedor. Así lo llegué a sentir cuando estuve haciendo el audio ahí en el negocio. Entonces dije, no, mejor me calmo, mejor pues esta versión por ahí la guardo, pero más bien yo le voy a mandar una donde yo ya pueda estar más en calma y pueda pensar más las cosas. Entonces me acuerdo que ese día en la noche, y incluso lo grabé mientras estaba en la cama, y empecé a grabarlo de nuevo. Vamos a pensar en las palabras, vamos a decirlo todo con pedagogía, vamos a hablar profesionalmente y tranquilamente como debe de ser. Y ahí fue donde ya empezó a salir el contenido ya como lo conocen. Si quieren por ahí revisar el episodio, nada más que sí no me acuerdo qué nombre tiene, debe tener algo así como renuncia. Y bueno, me acuerdo que estaba enojado, luché para que no salieran las palabras de enojo y de molestia, porque sí estaba hermético, o sea, sí estaba prendido en cuanto a mi molestia, pero trataba de que no se me quebrara la voz y no se me notara la molestia en la voz, lo cual dije, no, pues en cualquier momento se me sale, ¿no? Pero afortunadamente sí logré mantener el temple y la calma, y afortunadamente no se me notó al momento de articular mi voz. Y bueno, ya la contestación del director ya la tengo grabado y ya. Eso obviamente pues no, nunca lo voy a publicar, pues hay cosas que merecen respeto, ¿no? Sobre todo, más allá de la identidad y todo eso.
Y bueno, ese fue mi primer acercamiento. Entonces yo dije, no, si está tan estricto, tan controlado, si los chavos de esa edad son así, asá, que no. Yo llegaba a las clases y era un tremendo completo caos, de pura llevadera, de puro estarse aventando, de puro, hagan en cuenta, una guardería con niños, pero con niños chiquitos como chillando todos, pero en jóvenes de 12, 13, 14 años. Entonces yo ahí fue cuando dije, no, el nivel secundario no es para mí, no es para mí, no es para mí. Y toca que la plenaria, y toca que elijo esta escuela a la cual fui a llegar. Para esto yo había visitado otro centro de trabajo, pero por incompatibilidad de horario pues no pude quedar. Y pues bueno, ya me quedé ahí. Inicié las clases, inicié como algo nuevo, algo fresco. Pero como todo inicio que se siente padre, ¿no? De repente empecé a darme cuenta de una realidad muy grande, y es que ya las escuelas vienen con un entorno. Los alumnos parece que son los que mandan, dependiendo del entorno en el que estés, pero sobre todo en nivel secundaria, era donde más se notaba ese cambio, brecha generacional, y la parte de, o sea, donde yo le digo que en lugar de los traumas, a todo, a rojo vivo todo lo que da, porque los pobres niños pues sacaban todo lo que traían por cómo venían en sus casas o de su entorno, las carencias, niños con demandas con los papás, y pues sí, niños maltratados. Por ahí me llegaron a contar la anécdota de uno que enfrente de él su papá se desvivió ahí con un arma, y cosas así que pues yo decía, ¿qué es esto? O sea, se me hacía demasiado fuerte todo lo que me estaba pasando, todas las emociones encontradas que me estaban ocurriendo. Recuerdo que todavía mandé un video grabado de cuando ingresamos a nuestro salón especial, del salón donde estábamos ahí. Había un salón que estaba justo detrás de nosotros, era nuestro salón especial, pues de lo que es mi materia. Y con el primer grupo que llegué pues fue con el grupo de tercero. Me presentaron y todo, esa fue ahora como quien dice, mi primera clase antes de iniciar ya formalmente. Y de hecho me hicieron venir yo sin saber, que como una semana creo, ando dos, no me acuerdo bien, antes de que fuera el mencionado nombramiento. O sea, ahí también se arriesgaron porque pues no podía yo trabajar o laborar y venir. Simplemente pues así, nada más como sin que te paguen, pues sí, si hacen eso los directivos, tengo entendido que se pueden meter en un problema, pero bueno, yo entré así, y pues bueno, no mencionamos nada porque me dijo, de hecho me acompañó mi señor padre, pregúntale si ya te tienes que venir a trabajar. Y ya el subdirector le pregunté, y le preguntó al director y dijo que sí, ya tenía que venir. Bueno, total, ya ahí nos dormimos, pero bueno. También una ocasión especial porque pues fue mi señor padre, me acompañó tanto a venir aquí, lo que es a la otra ciudad donde supuestamente iba a tener más trabajo, iba a cubrir otro centro de trabajo, pero por incompatibilidad de horario pues no se pudo. Y pues ya regresamos después del horario de acá, y que primero nos dijeron, me acuerdo que primero fuimos a una ciudad donde había unos horarios, y ya me dijo la persona que me atendió, no, pues vaya mejor primero a la de acá, aunque esté más lejos, pero es que son muchas más horas.
Bueno, ándale pues, y ya fuimos y hablé con él que le traiga el horario, ya le traí el horario, regresamos a la misma ciudad. Y no, pues que cree que pues no tenían que ser en la mañana, yo pensé que iban a ser en la tarde, y dije no, pues no, no son en la tarde. Y pues así como que se zafó y ya no hubo compatibilidad y, y ya firmé una hojita donde decía que ya pues no nos iba a poder, algo así. No recuerdo bien, pero bueno, ya ahí no le pudimos entrar como tal. Y bueno, no pude quedar en ese centro de trabajo, tuve que mandar una firma de renuncia de que no podía por incompatibilidad de horario y el primer día que fui a que me firmaran mi hoja y todo en esa escuela, y que estaba más lejos que ese centro inaugurador de este podcast, siempre le voy a decir así, pues ahí di mi primera clase a un grupo de tercero. Como comenté, los metí al salón especial o taller o como le queramos decir. Y ya me abrieron ahí el taller y me dieron las llaves. Y me acuerdo que con mi celular grabé la entrada de esos alumnos y pues grabé cómo iban entrando y cómo se iban acomodando y todo. Y eso lo grabé y se lo mandé a mis exalumnos, ahora exalumnos en aquel entonces de la preparatoria, los que dejé pues involuntariamente abandonados. Y bueno, ahí se los mandé y les dije algo así como, miren, pues ya me toca estar acá, a nombre de ustedes, siempre lo voy a recordar, pues ya tengo que estar acá, pues. Y me mandó una persona en especial con la cual tengo hasta eso mucha confianza en contarnos las cosas. Me mandó un escrito muy padre en el cual pues me decía lo mejor, de que me fuera bien. Y pues sí, refiriéndose a que pues ahora a ellos les tocaba, ¿no? Como quien dice, pues ahora crecerle, seguir solos y labrarse su propio camino. Les voy a leer, de hecho, precisamente la carta de este amigo, de este exalumno, con el cual tuve y he tenido mucha comunicación. Y empezamos a hablar sobre el hecho, pues, de que pues ya no iba a estar y todo. Y de hecho tuvimos una videollamada emotiva, porque en sus palabras pues se veía el agradecimiento, se veía también como la tristeza, ¿no? De que pues ya no íbamos a estar, ya no íbamos a ser alumno maestro. Y pues diciendo pues gracias por todo, que le vaya bien. O sea, así, era así como que se sentía eso, ¿no? Y sí, sí nos pusimos sentimentales y sí se sentía en él el orgullo pues de ver que fui su maestro y que pues me estaba despidiendo y que a veces es un honor estar conmigo. Como esas veces que pues sabes que dejaste un legado grande, ¿no? En el lugar donde estuviste. Y eso es precisamente lo que me pasó con este alumno. Después, cuando terminó esa llamada, me dedicó unas palabras que ahorita acabo de encontrar. Afortunadamente todavía las tengo guardadas, qué bueno. Y se las voy a compartir, creo que no lo he hecho y se las voy a recitar, se las voy a pasar. Esto que les voy a leer lo dijo justo después de que terminó esa llamada. Dice: y fíjese que yo también no sentí que fuera una despedida, sentí como si estuviera con nosotros aunque ya no esté, como una evolución, como si hubiera muerto. Bueno, esperemos que no haya problemas con usar esa palabra aquí en esta plataforma, pero bueno. Pero está bien ahora porque tiene un nuevo propósito y ya nos ayudó lo que tuvo que darnos a evolucionar y nos toca a nosotros solos. Pero de que nos volveremos a ver, nos volveremos a ver. No sé cómo, pero sí. No se fue porque dejó un legado,
somos su legado, ya hizo su huella aquí, ahora le toca en esa ciudad. Se me hace súper curioso que ambos sentimos lo mismo de que fue un ciclo. Y la verdad sí me cuesta aceptarlo, pero creo que es para bien este cambio. Y bueno, la primera verdad son palabras muy significativas porque aparte de que es un alumno, pues así como que cree mucho en el legado y es muy de sentimiento, muy de así de que siente las cosas o las percibe de esta manera de que el legado, el propósito y se emociona mucho y todos esos temas pues les son muy importantes. Ahí me da a entender que el cierre de un ciclo, tal como lo sentí, esas palabras puedo decir que son las que me ayudaron también a aguantar, porque viví cosas realmente fuertes en este centro de trabajo que pusieron a prueba de mí todo, mi congruencia, mi sapiencia, pusieron en jaque totalmente mi conocimiento, evidenciaron por completo lo que me faltaba, como era la disciplina del grupo, el hecho de que me hicieran caso, el hecho de que me respetaran, o sea, todo lo malo, todo lo que me faltaba o carecía, me lo mostró con una crudeza legendaria o con una forma de dármelo a entender tan fuerte, tan cruda, que sí había veces en los que pues, esas veces que ya te empiezas a llenar de un hermetismo o de una desesperanza, vamos a decirlo, como sabes que vas a llegar a un lugar y sabes lo que te espera o lo que te toca, ¿no? Como que te predispones ya que pues las cosas van a ser de cierta manera y te tienes que aguantar. Entonces, pues así, este lugar me bautizó en muchos sentidos y pues me forjó de una manera en la que yo no esperaba que fuera así. Uno muchas veces espera las experiencias fuertes, sí, pero como que uno es fantasioso en el sentido de que no es que si es algo que me va a enseñar o me va a dar catarsis o me va a hacer despegar en la vida o me va a pasar de una versión a otra mejor. Muchas veces esperamos como que lo dulce, ¿no? Como que lo positivo, como que no, siempre vas a ser recibido con aplausos y se te va a reconocer y los alumnos te van a respetar y todos van a decir que eres un gran maestro y vas a vivir experiencias increíbles. Sí, pero también va a haber momentos en la vida y lugares o cosas que van a pasar que te van a poner en jaque, te van a hacer comer el estiércol, o sea, te van a poner en lo más bajo, te van a pisar, te van a humillar, te van a hacer de cosas, te van a pasar unas cosas fuertes, terribles, horribles. Y ese lugar pues fue casi como estar en un reclusorio, porque pues, se puede decir que hubo prisioneros morales, emocionales, prisioneros humanos, por las cosas que vivieron estos alumnos, por los traumas y las cosas que arrastraron de tan pequeños, quién sabe qué traumas o situaciones estuvieron pasando, porque sí se notaban en el trato con ellos unas cosas muy fuertes, un sentido de moralidad por los suelos y sobre todo lo que fue en segundo grado, me tocaron muchos muy entrañables en el sentido de que traían muchas cosas que yo necesitaba aprender, pero fueron los que más me mostraron lo que se venía en el cambio, de cómo venían realmente las generaciones. Y sí, y el detalle pues del descontrol, o sea, por donde me querían dar me daban y me daban en los momentos más flacos, vulnerables de mi persona. También durante las clases me pusieron en jaque varias veces con situaciones donde yo quería poner disciplina o se comparaban con otros salones que a ellos sí les da oportunidad, etcétera. Entonces sí fue realmente entrañable, difícil
traumático, por así decirlo, y con el grupo de tercero, pues ahí fue donde vi que era que no te respetaran. O sea, ahí sí definitivamente mi peor época como maestro en cuanto a las cosas que tenía que enseñar. Clases totalmente nulas porque pues, estaban en su onda. Clases donde pues estaban haciendo su reverendo relajo enfrente de mí, pateando botes de basura, tirando cajas así en el suelo, pateándolas, rayándome el pintarrón, borrándome lo que yo trataba de hacer, decir o explicar. Y obviamente yo también formé parte, también fue un lugar donde se ve lo peor de mí en todos los sentidos, donde yo tenía como, no tenía yo marcado el límite, o donde yo creía que las cosas estaban bien, o donde yo permití hacer de cierta manera o llevarme con ellos, o pues prácticamente salió de mí todo lo oculto, ¿no? Como quien dice, lo que no había hecho, no hice en los otros centros de trabajo que estuve antes de donde fue admirado, aplaudido, el mejor maestro, todo eso. Acá se me volteó todo, totalmente desarmado, me hicieron papilla, por no decirles alguna otra cosa más. Pero dicen que en la vida te tocan lugares o personas, situaciones que te descomponen, o sea, te desarman y te dejan totalmente al aire, así desnudo, así, totalmente acabado, exhibido, como dicen los chavos de ahorita, funado, ¿no? Y porque eso, porque la vida, ¿por qué? Porque la vida te tiene que desmenuzar así, porque después te va a recomponer. A veces es necesaria como esa reconfiguración, refiriéndome pues en los misterios de la vida que llegan a ocurrir en nosotros y en las cosas que vivimos. Señores, 2 años más, bueno, perdón, 2 años, sí, 2 años donde ya veo las cosas de otra manera, que sé que lo que viví ahí me está funcionando para lo que estoy viviendo el día de hoy en las escuelas que me toque me siga yo quedando. Sé que este puesto para mí es un baúl de recuerdo donde yo voy a recoger las herramientas o recoger las cosas que me hacen falta o que puedo yo reutilizar para afrontar el nuevo presente. Que es muy cierto eso que dicen de que vas atrás o vas al baúl de los recursos, ¿no? Esta experiencia me pasó en tal lugar o esta experiencia me forjó de tal manera y ya actúas diferente y con más sapiencia, con más autoridad y ya puedes resolver determinada situación con la cual te enfrentes pues más adelante. Señores, espero que hayan disfrutado el episodio y nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.